los seres vivos, ¿ya? Es que la farmacología se va a subdividir en dos grandes ramas, farmacocinética y farmacodinámica. Clásicamente, de una forma mucho más práctica, podría decirle, definamos la farmacocinética. La farmacocinética es todo lo que el cuerpo le hace al fármaco. Pero ¿cómo así que mi cuerpo le va a hacer algo al fármaco? Sí, desde que el fármaco ingresa al cuerpo. ¿Y cómo ingresa un fármaco al cuerpo? Por una vía de administración, ¿verdad? No importa cuál sea la vía, puede ser vía oral. ¿Cómo más consumen fármacos? Parenteral, mediante un inyectable, ¿no? ¿Alguien es asmático, usa inhalador? ¿Sí? Mediante los inhaladores. Algunos tienen sus gotitas para el ojo, ¿sí? ¿Ya? Mediante la vía oftálmica. ¿Alguno ha visto cuando les operan cómo les introducen una aguja en la espalda? Intratecal, ¿sí? El doctor ha hecho mucho de eso, el doctor es anestesiólogo, ¿no? Y bueno, diferentes vías, incluso cuando se echan una crema, es vía tópica, muy bien, ¿sí? Entonces, farmacocinética dice, es todo lo que el fármaco, lo que el cuerpo le hace al fármaco desde que ingresa, no importa por cuál vía ingrese, hasta que sale, no importa por cuál vía sale. ¿Y por qué vía creen que sale un fármaco? Por la orina, es la principal vía, pero puede salir por otras vías. ¿No? Hay un fármaco muy famoso, que sí, es considerado fármaco, que se elimina por la respiración, el alcohol, ¿sí? Entonces el alcohol se elimina por la vía respiratoria, por la orina, también por la orina, pero por la vía respiratoria también, ¿sí? Entonces tienes la vía urinaria, la vía hepatobiliar, la vía fecal. Ustedes, no sé si se dieron cuenta que cuando las mujeres dan a luz y luego se enferman de algo, le dicen, no puedes dejar de lactar. ¿Por qué creen que no puede dar de lactar esa señora si está con un tratamiento? Se puede eliminar por la leche materna. Entonces vean que por diferentes líquidos corporales se puede eliminar fármaco. Por ende, eso también es muy importante en todo lo que es la farmacocinética. Entonces, recapitulando, ¿qué es farmacocinética? Todo lo que le pasa al fármaco, desde que ingresa al cuerpo, no importa por cuál vía ingrese, y todo el trayecto que va hasta que sale. ¿Por qué vía? Por cualquiera también. ¿Sí? Eso es farmacocinética. Y luego tenemos a farmacodinamia, que ya lo van a tocar la siguiente semana con el doctor Rojas, que es lo que ya el fármaco le hace al cuerpo. Porque ¿para qué consumimos fármacos? Porque queremos que cause algo, ¿verdad? Los efectos. Pero lamentablemente, recordando al doctor Castañeda, que fue nuestro maestro de farmacología, ¿ya? Los fármacos no siempre van a ser todo bueno. Va a haber cosas que sean malas. Cuando causan efectos que son buenos, hablamos de efectos terapéuticos, pero cuando hablamos de efectos no buenos, por así decirlo, hablamos de efectos adversos, ya efectos secundarios, efectos tóxicos, ¿sí? Y todo eso ya en detalle se nos va a explicar el doctor Rojas en su clase, pero aquí recordando al doctor Castañeda, que fue nuestro profesor de fármaco, el que fundó el curso de fármaco, él nos recordaba Paracelso, el doctor siempre nos recordaba Paracelso, que nos decía, todo es veneno, nada es veneno. ¿De qué depende? De la dosis, ¿sí? Y eso para farmacodinámica es muy importante. Entonces tú puedes estar hablando del fármaco porque quieres hacerle algo bueno, pero le hiciste algo malo. ¿Por qué? Porque te equivocaste en la dosis. Le hiciste una dosis muy alta y eso le causó daño al paciente. Entonces, para que no pase eso, ¿qué cosa hay que aprender? Farmacología. Entonces, para eso el doctor ya les va a explicar bien cuál es la dosis máxima, cuál es la dosis mínima, la dosis letal, todo eso por eso explica el doctor. ¿Ya? Entonces, ya con esa introducción vamos a lo que es farmacocinética en sí, que es el tema de hoy día. La farmacocinética clásicamente se divide en el ADME. Por eso están aquí las siglas, ADME. ¿Qué es ADME? Absorción, distribución, metabolismo y excreción. Absorción está definida acá. Es el desplazamiento del fármaco desde el lugar donde lo administramos, o sea, la puerta de entrada, hasta el compartimento central. ¿Cuál es el compartimento central? La circulación sistémica, la sangre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es nuestro principal órgano de la distribución. ¿Cómo hacemos que un fármaco viaje desde la sangre, desde la vía oral
hasta, si yo tengo dolor de cabeza, a mi cerebro, por la sangre. ¿Sí? Entonces yo voy a haber consumido el fármaco por vía oral, de gluto, ya a mi estómago, en el intestino, se puede absorber en el estómago, en el intestino, llegó a la circulación y la sangre lo llevó hasta las arterias cerebrales, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda distribuir por todo mi tejido cerebral y me pueda calmar el dolor. ¿Sí? Esa es distribución. Entonces el principal órgano de la distribución es la sangre. La sangre tiene que llegar, así como llega con nutrientes, tiene que llegar con las moléculas del fármaco. ¿Sí? A ver, chicos, los que no están prestando atención pueden retirarse, ¿sí? Pero me distraen cuando volteo y los veo conversando, jugando, ¿ya? Y si no se van a retirar, los voy a sentar acá adelante, ¿sí? ¿Sí, chicos? ¿Sí? ¿Me escucharon allá atrás? Ya, gracias. Metabolismo. ¿Qué pasa? ¿Los fármacos son sustancias propias del cuerpo o son sustancias exógenas? Exógenas, muy bien. Entonces son conocidos como xenobióticos también, ¿sí? Puedes decirle fármaco, droga, o le puedes decir xenobiótico. Entonces, estos xenobióticos, el cuerpo lo reconoce como algo que es exógeno, que no es propio del cuerpo y que va a querer sacarlo. Pero nuevamente, el cuerpo es tan inteligente y muy ahorrador. Entonces, busca la manera de sacarlo de la forma más económica, energéticamente hablando, posible. Porque el cuerpo no es gastador de energía por gusto. Gasta lo justamente necesario. Entonces, va a querer sacarlo de la forma más económica que tiene de hacerlo. ¿Y cuál es? La orina, muy bien. Pero para poder eliminarlo por la orina, ¿debe ser muy lipofílico o debe ser más hidrofílico? Más hidrofílico. Entonces el cuerpo dice, este fármaco o este xenobiótico, esto que es extraño, ¿ya? Es muy lipofílico, no lo voy a poder eliminar fácilmente por la orina, voy a gastar mucha energía. ¿Qué hago? Lo transformo. Por eso al metabolismo, a esa fase se le llama también biotransformación. Lo transforma. ¿Lo transforma en qué? En algo más hidrosoluble. ¿Para qué? Para que pueda hacer match con la orina y la pueda eliminar por ahí. ¿Sí? Así de sabio es nuestro cuerpo. Pero ustedes ya saben eso porque ya han estudiado fisiología. Ahora, después del metabolismo, cuando ya el fármaco ya está listo para hacer match con la orina, lo va a excretar. ¿Ya? Y el órgano principal de la excreción es el riñón, pero ya hemos conversado, ¿no? Leche materna, respiración, la vía hepatobiliar, por la bilis también puede eliminar fármaco, ¿sí? Entonces, recapitulando, nuestra farmacocinética tiene absorción, distribución, metabolismo y excreción, ¿sí? Bien. Ahora, ustedes pueden encontrar la palabra eliminación, pero la eliminación no es solamente excreción, es metabolismo y excreción. Ambos suman la eliminación, si lo encuentran así. ¿Ya? Aquí hay un pequeño que dice liberación. ¿Qué pasa? Que actualmente no la farmacología en sí, sino la farmacéutica ha avanzado bastante. Y para poder mejorar ciertos aspectos de tiempo de vida media, parámetros farmacocinéticos, se han modificado las formulaciones, pero son formulaciones farmacéuticas, no son farmacológicas, son farmacéuticas. ¿Para qué? Para que algunos fármacos se puedan liberar más lento o se puedan liberar más rápido. Hay de las dos. ¿Sí? ¿Y para qué es importante esto? Para que se absorba más rápido o se absorba más lento. Por ejemplo, si ustedes tienen un cuadro hipertensivo, ¿no? ¿Quieren bajarle rápidamente la presión? Un cuadro de hipertensión, ¿quieren bajarle rápido la presión? En algunos casos sí, no quieres que el paciente siga con los niveles altos. O con la misma insulina, ¿no? Tu paciente está con un 300 de glucosa y está con un montón de síntomas de hiperglicemia. Quieres bajarle la glucosa rápido, ¿verdad? Ya, entonces, ¿qué necesitas? Una insulina de acción rápida. Pero si tú no quieres eso porque está en su casa y si yo le bajo rápidamente le puede dar hipoglicemia, el riesgo de hipoglicemia es mucho mayor, yo lo van a querer manejar con una insulina más basal, de liberación prolongada. Pero ¿qué pasa? Si le doy las rápidas, se va a tener que inyectar 4 o 5 veces al día y eso no está bien. Entonces yo le doy una que se puede inyectar una vez al día. Entonces, ¿cómo hago eso? Modificando la liberación. ¿Sí? Entonces hay formulaciones de liberación prolongada que van a actuar muchas horas y hay otras formulaciones de liberación rápida o ultra rápido que van a absorberse mucho más rápido. Entonces, ¿eso qué
que se modifica mediante una formulación farmacéutica. No lo vemos mucho, pero tenemos que saber por qué. Porque a veces nosotros podemos indicar formulación de liberación prolongada, por ejemplo, para evitar que una persona se olvide una dosis. ¿Y cómo hacemos que la persona no se olvide de tomar su pastilla? Eso se llama mejorar la adherencia, ¿sí? Por ejemplo, si yo le digo a un paciente que puede tomar una tableta, que debe tomar una tableta 6 horas, cada 6 horas, o sea, 4 veces al día, ¿es probable que se olvide de alguna? Sí, obvio. O sea, tienes que tener algo en la mente que cada 6 horas te tienes que tomar una tableta. Pero si yo le digo que en lugar de hacer eso, se puede tomar una en cualquier momento del día, ¿se correrá mejor? Sí, obviamente. Eso mejora la adherencia farmacológica. Lo van a ver más en terapéutica, pero eso es importante. ¿Y cómo hace? Modificando la formulación de la liberación, ¿no? Damos la dosis completa diaria con una liberación sostenida. Que te dura las 24 horas. ¿Sí? Ya. Bien, no es parte del ADME, pero algunas veces se los menciona porque algunas veces pueden ver el ADME con L, que habla de la liberación. ¿Sí? Bien, vamos a hablar de la farmacocinética, la absorción. ¿Ya? ¿Qué factores debemos tener en cuenta? Que el fármaco es una sustancia química, ¿ya? Sea natural o sintética, o semisintética, pero es una sustancia química exógena y que por ende tiene propiedades físico-químicas. Y dentro de esas propiedades físico-químicas y el sitio donde se va a administrar, va a haber diferentes características que va a hacer que haya interacciones distintas. Por ejemplo, el área de superficie de absorción es muy importante. La piel es una superficie muy amplia, ¿no? Entonces tiene mucho campo para poder absorber un fármaco. Pero si yo tengo una lesión aquí y yo me coloco una pomada, tengo que extender la pomada por toda la lesión, porque si lo pongo en el centro no se va a extender a toda la lesión. Pero la piel es una zona amplia de administración de fármaco. ¿En qué otra parte es importante? Por ejemplo, ¿han visto algunos pacientes que se ponen parches, fármacos en parche? No es un fármaco para solamente la zona, es para que se absorba. Los que han visto pacientes que son adictos al cigarrillo, a la nicotina, usan parches para que les libere de a poquitos fármaco y puedan mantener la adicción controlada, para que no haya síndrome de abstinencia. Eso también lo van a ver, ¿ya? Entonces, la piel es una superficie muy amplia de absorción, en la cual fármacos que sean muy lipofílicos se van a poder absorber bien, ¿sí? Incluso hay muchos preparados que ahora se está postulando para hacerlo en parches, porque es una forma muy práctica de dar un fármaco por varios días, ¿no? Colocándose un parche una vez a la semana, ya se cambia el parche, ¿sí? Bien, entonces la piel, el estómago y el intestino. Ambos son enterales, pero el estómago es chiquito y el intestino es varios metros de superficie. ¿Dónde se absorbe más fármaco? ¿En el estómago chiquitito o en la superficie del intestino? En el intestino. Sí, en el intestino se absorbe más fármaco, pero ahí hay un truco. ¿Qué cosa? Otra característica que saca el pH. Porque si estamos hablando de que los fármacos son sustancias químicas, quiere decir que pueden tener la famosa pKa, ¿no? ¿Se acuerdan de química o de bioquímica que es el pKa? Es por así decirlo el pH del fármaco, ¿no? En realidad es el pH en el cual el fármaco se encuentra en un estado de equilibrio, ¿sí? ¿Y cuál es el estado de equilibrio? 50% ionizado y 50% no ionizado. Ese es el pKa. No es exactamente el pH del fármaco, pero es el estado de equilibrio iónico, el pKa. Pero eso es del fármaco, el pKa. ¿Y del medio qué es? En el medio sí hay pH. ¿Cuál es el pH del estómago, chicos? 1.5, un 2, ¿no? Si están en ayunas. Y cuando comen, el pH aumenta o disminuye. Aumenta, ¿no? Se vuelve menos ácido. Cuando el pH aumenta, se vuelve menos ácido. Cuando el estómago está vacío, se mantiene el ácido. Entonces, eso es importante, sí, porque hay fármacos que van a necesitar un medio más ácido y hay otros fármacos que van a necesitar un medio más alcalino para poder absorberse. ¿Por qué? Porque eso va a determinar su grado de ionización. Que el grado de ionización determina cómo se absorbe el fármaco, la gradiente de disociación. ¿Sí? Entonces, todo esto es importante. Todo eso de química, bioquímica aprendieron, sí importa, chicos. ¿Ya? Bien, luego tenemos la vía. Obviamente no va a ser lo mismo administrar vía oral, vía endovenosa, ¿no? Ustedes, ya que han visto PBM, salud pública, han ido a postas, han ido a epidemia, todo. ¿Qué se absorbe más rápido? ¿Una tableta o una inyección endovenosa? Inyección endovenosa, eso les queda súper claro, ¿verdad?
¿Por qué? Porque el endovenoso no se absorbe, como dice el doctor, es acción directa. Entonces, ¿cuál tiene tiempo de absorción? La oral tiene tiempo de absorción, porque tiene que pasar desde la boca hasta la sangre, ¿no? Esa es absorción. Pero el endovenoso, ¿dónde estamos poniéndolo? Endovenoso, directo a la vena, entonces lo estamos colocando directamente al compartimento central. Entonces, se dice que el endovenoso no tiene absorción, ¿sí? Por eso. Bien, luego tenemos, bueno, las enterales y la inhalatoria. A mí me encanta la farmacocinética en inhalatoria porque tiene que ver mucho con cómo nebulizas, si nebulizas con oxígeno, si no nebulizas con oxígeno, si nebulizas con nebulizadores, todo el aparato en un hospital, o eso, no sé si han visto los nebulizadores portátiles, no nebulizan igual, ¿sí? Ya, todo eso, si les interesa, también está en los libros. Bueno, partiendo desde el punto de que la parte inhalatoria se busca para hacer un efecto local, no sistémico. Pero sin embargo hay fármacos que pueden llegar a tener efecto sistémico. Ya eso lo van a ir aprendiendo cuando vean la farmacología inhalatoria. Aunque por aquí tengo una estrella ahí para que mencionarlo eso. El estado físico del fármaco. A ver, ¿ustedes creen que se va a absorber más rápido una tableta que encima tenga una cubierta especial o un jarabe? Un jarabe. El estado físico es importante. Por eso, solución, suspensión o producto sólido, hay que ver la velocidad de disolución, qué tan rápido se disuelve. Y también, qué tan rápido se disuelve en la vía. Porque ha pasado muchas veces, no sé si ustedes han visto en las emergencias, creo que en provincia todavía lo hacen, que cuando la persona viene con hipertensión, para bajarle rápidamente la presión, le chancan la tableta y se la ponen debajo de la lengua. ¿Ya? Y luego, media hora, le toman la presión y sigue alta. Y le dicen, señor, ¿ya pasó la tableta? Ah, no sé, levanta la lengua y toda la tableta está debajo de la lengua. ¿Por qué? Porque no se disolvió, porque la tableta no está hecha para disolverse en saliva, está diseñada para disolverse en estómago. ¿El pH de la boca es ácido? No, pues por eso no se disuelve, por eso no se absorbe. En cambio, si ustedes colocan una tableta sublingual, la colocan debajo de la lengua y se disuelve el toque. Un minuto y ya se absorbió. Por eso sabía tan rápido. Ah, pero no es que yo coloco una oral triturada y la coloco sublingual. Es que yo le doy una tableta sublingual para que se absorba sublingual. Entonces la formulación es importante con la vía. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se pueda disolver adecuadamente. Entonces, ¿qué hubiera sido más rápido? Darle por vía oral su agüita, ¿ya? Esa es otra cosa. Cuando toman fármacos, ustedes han visto que las farmacias les dan un microvasito que serán 30 ml, 20 ml, ¿sí? Y con eso quieren que tomen una tableta que está diseñada para tomarse con un vaso de agua de 200 ml. ¿Ya? Entonces, si no le dan el volumen adecuado a la tableta, también va a demorar más en disolverse y en absorberse. ¿Sí? Entonces, eso es importante, que cuando le indiquen a su paciente que tome el fármaco, indíquenle que lo tome con un vaso de agua o con medio vaso de agua, dependiendo del tipo de medicamento. ¿Sí? O sea, todo lo que acompaña el fármaco es importante aunque no parezca. Ya. Y luego, la concentración del fármaco en el sitio de absorción. ¿A qué se refiere esto? Al vaciamiento gástrico. Si ustedes tienen un fármaco que para que se absorba mejor necesita estar en el estómago, ustedes van a querer que esté el mayor tiempo en el estómago, ¿sí? Pero si ese fármaco produce que el vaciamiento gástrico aumente, más bien el tiempo en el estómago va a ser menor. ¿Qué cosas hacen que reduzca el vaciamiento gástrico, que se vuelva más lento? Las gaseosas, por ejemplo. ¿Y qué cosas lo aceleran? El caminar, por ejemplo, acelera el vaciamiento gástrico. Por eso cuando quieren hacer digestión no dicen caminen, ¿sí? Acelera el vaciamiento gástrico. Entonces, esas diferentes cosas también hay que tener en cuenta dependiendo del tipo de fármaco. El vaciamiento gástrico es importante. Por eso hay unos fármacos que no se deben tomar con gaseosa. Pero seguro ustedes han tomado fármacos con gaseosa o no. ¿Nunca? Yo he visto, ¿no? Yo he visto. Bien. Seguimos con la absorción. No me quiero pasar. 1:50, ¿verdad? 1:45. Ya hasta la 1:45 avanzamos todo lo que podemos y ahí paramos. Ya. Entonces, como hemos estado conversando, para que un fármaco se absorba, tiene que llegar desde el sitio donde yo lo administré hasta el compartimento central. ¿No? Imagínense que lo puse intramuscular. Entonces, del músculo tiene que pasar un vaso.
Pero ¿cómo pasa de una célula a otra célula? Mediante transportadores, ¿no? Y por eso la membrana celular es muy importante, porque hay transportadores. Entonces tiene que entrar a la célula, salir a la célula, pasar a otra y así, hasta que llegue al vaso, ¿verdad? Y en el vaso ya así va a transportarse. Pero necesitamos que del sitio de administración pase por varias capas celulares hasta que llegue al vaso sanguíneo. Por ejemplo, si lo administramos por vía oral, va a pasar rápido entre el esófago, el estómago, pero cuando llega al estómago, el estómago tiene diferentes capas, ¿no? La mucosa, la submucosa, ¿no? Todo lo que perdón el mixto, ¿no? La serosa, la muscular, ¿sí? Y llega al vaso, ¿sí? Entonces, como son varias capas, entre esas capas tiene que haber transporte. Lo bueno es que los fármacos tienen diferentes tamaños y la mayoría tiene tamaño chiquito. Entonces puede pasar entre la bicapa lipídica, puede pasar con facilidad. Pero hay otros que son un poquito más grandes que van a necesitar ciertos transportadores. ¿Y qué tipo de molécula son los transportadores de macromolécula? Proteínas, ¿sí? Entonces, nuestra membrana que tiene las proteínas, esas van a ayudarnos al transporte. Y ahí tenemos diferentes transportes que ustedes van a acordarse. Algunos pueden ir con filtración, por difusión pasiva, transporte facilitado, transporte activo, e incluso cuando las moléculas son mucho más grandes, como por ejemplo insulina, puede ser con endocitosis o pinocitosis, ¿sí? El transporte de la célula, o sea, el transporte entre las células. Sí, obviamente, cuanto más complicado sea el mecanismo, más se va a demorar en absorber. Porque si necesita todo el transporte activo, ¿sí? El tiempo de absorción va a ser mucho mayor que si todo pasa por difusión pasiva, ¿no? Pero recuerdan, la bicapa, ¿qué cosa es? La bicapa lipídica son fosfolípidos. Entonces, si el fármaco puede tener dos características, ser lipofílico o ser hidrofílico, ¿verdad? Entonces, si es un fármaco lipofílico y está la membrana bicapa lipofílica, va a poder pasar entre las membranas, ¿verdad? Entre los fosfolípidos, sí, la mayoría hace eso. Entonces va a pasar por difusión pasiva. Pero si es hidrofílico, va a necesitar un transportador. Alguien que lo lleve de la manito, lo meta a la célula, lo saque de la célula y lo lleve a la sangre. En la sangre sí ya se va a poder pasear más fácil, pero entre las células no. Ahí va a necesitar transportadores. Entonces, también dependiendo de esas características, el fármaco se puede demorar más o menos en absorber. Entonces, los fármacos lipofílicos se absorben mucho más rápido. ¿Por qué? Por la gradiente liposolubilidad que tienen. Puede atravesar rápidamente por difusión las membranas celulares. Bien, entonces, las características son que el fármaco puede ser hidrofílico, lipofílico, el tamaño molecular, cuanto más grande y más pesado sea el fármaco desde el punto de vista de peso molecular, más se va a demorar en absorber y más complicado y más procesos va a tener. Y luego tenemos otras características, el grado de ionización y la unión a proteínas. Hemos visto que el pH del medio es importante, ¿por qué? Porque va a determinar el grado de ionización del fármaco. Los fármacos van a ser ácidos o bases débiles. ¿Sí? Imagínense, pero si fueran fuertes, ahí tendríamos problemas, ¿no? Porque podría irritar los tejidos. En general son ácidos o bases débiles. Y por lo tanto van a estar en la forma ionizada y en la forma no ionizada. Aquí la clave es, ¿cuál es la forma que logra atravesar con mayor facilidad las membranas? La no ionizada, muy bien. Y dependiendo también de si es hidrosoluble o liposoluble, va a haber su capacidad de unirse a proteínas. Cuando es muy afín a la unión a proteínas, el transporte se vuelve un poco más lento, ¿sí? Porque no quiere dejar a la proteína. Pero igual se puede absorber, ¿ya? Bien, es un ejemplo para que vean lo importante que es la ionización y el pH, ¿sí? Si no entienden, me avisan, porque eso se puede repetir sin ningún problema, ¿ya? Y si necesitamos explicación, también lo explicamos. A ver, aquí tenemos un ácido débil. Los fármacos ácidos, cuando se ionizan, forman aniones, carga negativa. Y los fármacos básicos, cuando se ionizan, forman cationes, carga positiva. Entonces, el ácido, ¿qué es el ácido? ¿Qué es el pH? Es la cantidad de hidrogeniones,
¿no es cierto? Está determinado por la cantidad de hidrogeniones. Entonces, cuanto más ácido, mayor concentración de hidrogeniones, mayor concentración de protones. Los hidrogeniones son carga positiva siempre, ¿no? Protones. Entonces, a menor pH, cuanto más ácido sea, mayor cantidad de hidrogenión, mayor cantidad de protones. Sí, ahorita me voy a caer. Ya. Y, en cambio, cuanto más básico sea, el pH va a ser más alto, va a ser menos ácido, va a ser más alcalino, y va a tener menor cantidad de hidrogeniones, y por ende va a tener menos protones. ¿Sí? Entonces, si mi fármaco es ácido y cuando se ioniza forma aniones, que es carga negativa, y mi medio es hidrogenión, le da cargas protonadas, le da protones, si se mezclan, ¿qué van a formar? Estamos hablando del fármaco ionizado, que es anión, es A negativo, pero llega a un medio ácido que es rico en hidrogeniones, es rico en protones, y le dona esas cargas positivas. Entonces, este anión A negativo y este hidrogenión H positivo, ¿qué va a formar? AH no ionizado, ¿no? AH no ionizado. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Este es el fármaco ionizado. Y en el medio ácido gana hidrogeniones. Cuando se juntan, forman no ionizado. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces, ¿cuál es la forma del fármaco que puede atravesar membranas? Me dijeron, la no ionizada. Entonces, cuando está haciendo no ionizado, pasa la membrana. Pasa la membrana. ¿Sí? Con facilidad. Pero ¿qué pasa? Del jugo gástrico, que aquí el pH le está diciendo está 1.4, tiene un montón de hidrogenión para regalar. Va a llegar al plasma, y el plasma tiene un pH de... Aquí dice 7.4, ¿no? Es el pH de la sangre, 7.4, ¿no? Entonces ya no le tiene hidrogeniones para regalar, más bien le va a faltar hidrogeniones, ¿no? Por efecto buffer va a tener que donar su hidrogenión. Entonces al donar su hidrogenión, ¿cómo se queda? Como ionizado. ¿Y el ionizado puede atravesar con facilidad? No, entonces se queda acá. Eso se llama atrapamiento iónico. Y es el por qué tú tomas un fármaco, se absorbe y no regresa al estómago. Se queda en la sangre. Por atrapamiento iónico. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Seguros? Porque estoy en el examen. ¿Sí? No, ahora me dicen no. Ya, entonces, recapitulando. Los fármacos ácidos se ionizan y forman aniones. ¿Sí? Los fármacos básicos se ionizan y forman cationes. ¿Sí? Por eso creo que en la otra diapositiva está. Sí, B ya es cation. Y cuando ganan un hidrogenio, ahí recién es protonado, porque tiene una carga positiva más. Pero normalmente el B es que está en su forma neutra. Y cuando ganan los hidrogeniones, ahí está ionizado, B más. BH, ¿no? Ahí es diferente. Ya, pero en los fármacos ácidos es así. Entonces, un fármaco ácido, la aspirina. Entonces tomas aspirina, porque te duele la cabeza. La aspirina, su pKa de equilibrio tiene forma no ionizada, vean que ahí dice no ionizado, y forma ionizada. ¿Cómo es ionizado? A menos. ¿Por qué? Porque es ácido, es un fármaco ácido. Entonces es A menos, es anión. Pero va a llegar al estómago, porque tu estómago está vacío, tú no has comido, va a llegar al estómago, y en el estómago va a ganar cargas. ¿Por qué? Porque el estómago es ácido y es rico en ¿qué? Hidrogeniones, entonces es rico en cargas positivas. Tiene para regalar cargas positivas por el pH. Entonces, a este anión le han regalado una carga positiva y que de hecho ha hecho que esta flecha se vaya a que haya una mayor concentración de la forma no ionizada. Y como es no ionizado, pasa con facilidad la barrera lipídica, se pasa por el medio. ¿Por qué? Porque la forma no ionizada es la forma más liposoluble que puede tener ese fármaco. ¿Sí? Bien, entonces atravesó, pero cuando llega, es como que ustedes pasan de un cuarto a otro, llega, y en ese otro cuarto todo es distinto. Ya no está rico en hidrogeniones, ahora más bien le faltan. ¿Por qué? Porque el pH es 7.4. Ya no tiene hidrogeniones para regalar, más bien te va a pedir prestado. ¿Qué te va a pedir prestado? Es hidrogenión que le sobra al otro lado, que te regalaron, ahora lo tienes que devolver, pero al otro lado. Entonces, le quitan el hidrogenión y vuelve a estar ionizado. A menos.
Y como está ionizado, esto ya no va a regresar al estómago, se va a quedar en el plasma. ¿Cómo se llama eso? Atrapamiento iónico por pH. ¿Eso pasa ahí? Sí, y también pasa en la excreción, cuando con la orina, porque la orina tiene pH, ¿verdad? Ajá, la orina tiene pH y eso también genera atrapamiento iónico. ¿Sí? Bien, entonces, pero cuando está aquí ionizado, de repente por ahí encuentra una proteína y hace un match y ya, se va con la proteína transportadora, ya para la distribución. ¿Sí? Bien, ahora sí todos entendieron. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de absorber de un fármaco? La no ionizada. ¿Ya? ¿Cómo se ionizan los fármacos ácidos? Aniones. ¿Cómo se ionizan los fármacos básicos? Cationes, carga positiva. ¿Sí? Es por eso que los fármacos, los ácidos, aniones, los bases, cationes. Y es por eso que los fármacos ácidos, ¿ya?, se van a absorber mucho mejor en el estómago y los fármacos básicos mucho mejor en el intestino. Sin embargo, hay que recordar la superficie de absorción. El estómago es chiquito, el intestino es muy extenso, muy grande. ¿Sí? Ya, entonces, por más que el mejor sitio de absorción de ese fármaco sea el estómago, puede ser que se absorba en gran proporción en el intestino, solamente porque el intestino tiene mucha superficie. Pero la regla que te dice que según el pH, cuanto más ácido, mejor se absorbe un fármaco. Y ácido. Y cuanto más básico, mejor se absorbe un fármaco básico. Por eso a los fármacos básicos les gusta más la parte final, ¿no? El ilion les gusta más. No les gusta tanto el duodeno. El duodeno es usar mejor los fármacos ácidos. ¿Sí? Bien. Vías de administración. Es la parte, creo, favorita de todos. Y ahí me van a contar, sí, yo tomo, yo me inyecto insulina, yo uso mis gotitas, yo uso mi inhalador, ¿no? Yo me pongo mi vitamina, no sé, tomo mis cápsulas, no sé, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver diferentes formas de presentación de fármacos y todas son válidas. Esto lo van a reforzar, ¿dónde? En práctica, ¿sí? En práctica van a reforzar la vía de administración. ¿Por qué? Porque van a ver que las diferentes vías son útiles en diferentes contextos. Y para diferentes tipos de pacientes tenemos una vía que es más adecuada. No hay vía que sea mejor que otra, que eso les quede claro siempre. Hay una vía que se ajusta más a la situación y condición del paciente en ese momento. No, porque si un paciente de emergencia le van a dar una tableta, no, le dan endovenoso, o le dan parenteral. Pero es un paciente que va a tomar el tratamiento en su casa ya de forma crónica. Le van a dar inyectables de forma crónica que necesite todos los días de su vida. No, los diabéticos tienen que hacerlo porque no les queda de otro. Ya después van a conocer las características de la insulina. Pero les apuesto que si un diabético les dice que quiere cambiar esa inyección diaria por una tableta, les va a aceptar la tableta. ¿Sí? Y ya está viendo esas cosas también. Bien. Vamos a ver las vías. Las vías parenterales. ¿Qué quiere decir? Que son vías alternas a la vía enteral. Por eso se llaman así. Pero generalmente utilizamos los inyectables para esas vías. Y tenemos la vía intravenosa. Chicos, intravenosa es que va a una vena. ¿Y por qué esa es diferente a la intraarterial? Porque cuando un fármaco se absorbe, ya, tiene que ir por vena o tiene que ir por arteria. Por vena. Porque las venas van a llevar hasta el corazón y el corazón cuando se oxigene y pase las arterias va a llevar a todo el organismo. Pero si yo lo coloco en la arteria, va a ir primero al órgano y después la sangre que regrese recién va a llevar algo de fármaco, pero la mayor cantidad se va a quedar ahí. ¿Sí? Entonces la vía principal no es la arterial, pero la arterial tiene mayor presión, entonces deberíamos colocar ahí. No, la intravenosa es la que se coloca. ¿Sí? Y por todas las vías lo que va a buscar es un vaso, sí, pero un vaso venoso, no un vaso arterial. ¿Sí? Ya. Entonces, la endovenosa es la vía más rápida porque va directo al compartimento central. Ya, y es la vía, hay otra definición que se llama biodisponibilidad. ¿Alguien sabe qué es biodisponibilidad? Lo que llega el fármaco a la sangre. Es la cantidad de fármaco que llega a la circulación sistémica. ¿Sí? No específicamente al órgano, a la circulación sistémica.
Entonces, si yo le doy 100 miligramos a mi paciente, y mi disponibilidad es 100%, los 100 miligramos han llegado a la sangre, ¿no? ¿Cuándo te aseguras eso? Con el endovenoso. Porque si yo le doy 100 miligramos en una ampolla, los 100 miligramos van a llegar a la sangre, ¿sí o no? ¿Sí, chicos? ¿Sí? ¿Estamos claros? Pero si yo le doy una tableta, ¿yo me puedo asegurar que de esa tableta los 100 miligramos lleguen a la sangre? ¿Mm? No, no me puedo asegurar. De repente llegan 99 y si ya no llegan los 100, ya no es 100%, ¿no es cierto? Porque por algún lado se me perdió ese 1 gramito. Pero la realidad no es esa. La realidad es que por vía oral generalmente se te pierde mucho. Y la mayoría de fármacos no tienen una disponibilidad tan alta. Tienen 70, 60, 25, algunos 15, 5. Así de dramático es esto. Y entonces por la vía oral se pierden muchos fármacos. ¿Y por qué creen que se pierden? Por la acidez, por la ionización. Si no está todo no ionizado, no se va a absorber. ¿No? ¿Ah? ¿Por qué más? Porque la acidez puede inactivar fármacos. Claro que también puede inactivar fármacos, ¿no? Porque se mezcla con contenido alimenticio y se mezcla con los alimentos, etcétera, de muchas cosas que puede hacerlo. Y existe otra cosa llamada metabolismo del primer paso, que ya ahorita lo vamos a ver, pero también eso incluye. ¿Ya? La vía subcutánea, que es colocar el fármaco en el tejido celular subcutáneo. Generalmente el tejido celular subcutáneo sirve de un tejido de depósito, ¿sí? Pero también fármacos lipofílicos que se colocan en esa vía, como este tejido celular subcutáneo es grasa, se pueden absorber más rápido por la similitud en tipo de molécula, ¿ya? Pero la mayoría de fármacos inyectados en esas zonas usualmente se usan como zona de depósito, para colocar fármacos que se vaya absorbiendo lentamente, como hormonas, por ejemplo, ¿sí? Intramuscular. Chicos, ¿el músculo es agua o es grasa? Agua, es célula, es agua. Es músculo, es fibra muscular con agua. Entonces, fármacos que son muy lipofílicos se absorben difícilmente en la intramuscular, pero fármacos hidrofílicos se absorben rápido en la intramuscular. Por ejemplo, el diclofenaco usualmente se coloca intramuscular. ¿Por qué? Porque es más hidrofílico, ¿sí? En cambio, el diazepam, ustedes se van a dar cuenta en práctica que no es el mejor por vía intramuscular. Pero en realidad nosotros vemos, pero vía intramuscular, yo he visto que inyectan en el hospital y es súper rápido. Sí, pero en la mayoría de fármacos que se inyectan por esa vía son rápidos, pero no todos, ¿sí? La intraarterial para cateterismos y la interraquídea en el espacio subaracnoideo, que es las que se usa en la anestesia, ¿no? En los expertos en esta, ¿sí? Y aquí pueden ver ciertas características. ¿Cuál va a absorberse más rápido? ¿El que tenga al ladito un vaso? ¿O el que el vaso todavía lo encuentre después de 2 horas? ¿Ah? El que lo tenga al lado, ¿no? Obviamente, que está al ladito, como en el intramuscular, se absorbe rápido. Entonces, la velocidad de absorción va a depender de la distancia entre el sitio de administración y el vaso sanguíneo, o sea, la vena. Si hay muchas células de por medio, va a demorar más. Pero si hay apenas una célula de por medio, va a demorar menos. ¿Sí? Ya. Acá hay muchas otras vías. No sé, los que han visto, ¿cómo se llama? Good Doctor. Sí, Good Doctor en uno de los capítulos hace paro cardíaco, intraoperatorio, y agarran adrenalina y le inyectan directo al corazón. ¿Han visto eso? Esa es la intracardíaca. La vía oral, la vía intraósea. Doctora, ¿cómo que intraósea? Sí, es que el hueso no siempre es duro. En alguna época de sus vidas el hueso es más blandito. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando son niños, el gatillo de crecimiento está abierto. Entonces, en los niños, sobre todo en niños más chiquitos, cuando se deshidratan, trata de canalizar una vena a un niño deshidratado. Es bien complicado. Normalmente ahí llaman a las enfermeras de UCI Neo. Esas sí son expertas canalizando. Pero si no pueden, ¿qué hacen? Le buscan intraósea. En pediatría se usa. ¿Ya? La intratecal para los fármacos vayan directamente al sistema nervioso. La nasogástrica, la intraperitoneal. La intraperitoneal es una vía que en humanos es muy difícil de utilizar. ¿Por qué? Porque la intraperitoneal es en la zona abdominal baja. Y ahí nosotros tenemos la vejiga.
y en las mujeres el útero, y los hombres la próstata. Entonces pueden perforar esos órganos. Pero en los animalitos de experimentación van a encontrar intraperitoneal, porque es mucho más fácil colocar una intraperitoneal que una endovenosa en un ratoncito. ¿Ya? La rectal es una vía conocida que se llama, ¿cuál es la palabra? Irregular, errática. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un criterio anatómico. ¿Se acuerdan cómo es la anatomía de las venas hemorroidales? ¿Sí? Repásenlo para práctica, ¿ya? Entonces, no es lo mismo en la hemorroide superior, la media y la inferior. Dependiendo de eso, una cantidad de fármacos se va al hígado y otra no. Ya, todo eso tiene que ver con la anatomía. La intravaginal, que tiene que ver con la mucosa vaginal, generalmente se utiliza para algo local, con infecciones vaginales, ¿sí? La intramuscular es la misma, es la endovenosa, subcutánea, intradérmica, transdérmica, no es la misma intradérmica. Intradérmica es colocarlo en la primera capa de la piel y la transdérmica es colocarlo sobre la piel, que atraviese la piel. La sublingual, debajo de la lengua, ¿sí? Recuerden, la formulación sublingual, la tableta tiene que ser sublingual, no le coloquen una oral. Si es una oral, que degluta, denle un vaso completo de agua y que degluta. ¿Ya? Y estas que son intraventriculares, ¿no? Ya los neurocirujanos son los que utilizan estos. Ya, cuando el fármaco se absorbe y llega a la circulación, se va a poder medir su concentración, generando esta curva que se llama la curva de concentración plasmática. No es exactamente una curva en sí, ¿ya? Pero esta gráfica es un eje XY. ¿Se acuerdan de matemática? El eje X y el eje Y. ¿Sí? Ya. En el eje X vamos a tener al tiempo. Y en el eje Y a la concentración del fármaco en sangre. Esas dos variables. Entonces, ¿qué quiere decir? Que conforme pasa el tiempo, la concentración del fármaco en sangre va a ir variando. ¿Sí? Y eso me va a dar ciertos parámetros que yo voy a poder medir para saber cuánto de fármaco hay en la sangre. Entonces, ven que hay una curva, pero esta de aquí comienza desde acá arriba y todas las demás comienzan de acá abajo. ¿Por qué? Porque es endovenoso, muy bien. La endovenosa comienza acá. ¿Por qué? Porque no se absorbe muy bien, chicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué le queda? Bajar nada más, porque ¿qué más va a subir? Si ya subió todo lo que pudo. En cambio, las otras, que comienzan desde un sitio de administración hasta que llegan al compartimento central, terminan de subir. Y luego ya se lo bajan. Entonces aquí suben, y cada vía va a subir distinto. Y cada vía va a hacerles una curva de concentración plasmática. ¿Cómo se llama el área bajo la curva? Biodisponibilidad. Ese es el concepto de biodisponibilidad. El área bajo la curva te calcula la biodisponibilidad del fármaco. ¿Sí? Bien. Y esta es una gráfica de las distintas formulaciones. ¿Quién han visto su frasco ampolla, la ampolla con polvo para reconstitución, que luego lo ponen en el frasco grande, los diferentes ungüentos, ¿no? Tienes pasta, tienes ungüento, tienes polvo, transdérmicos, supositorios, inhaladores. Y el levia inhalatoria, les dije que es una de mis favoritas. ¿Alguien ha visto este tipo de dispositivo? El inhalador, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? Que cuando utilizamos el inhalador... me quedan 5 minutos, ya. Y con eso terminamos y ya al siguiente completamos lo demás, ¿ya? La vía inhalatoria, ¿ya? Cuando usan el inhalador, apretan y lo primero que va a hacer es directo ¿hacia dónde? A la orofaringe, ¿ya? Pero seguro a ustedes, el médico le ha dicho, no lo uses así, úsalo con tu aerocámara. Y les ponen un dispositivo todo grande, ¿sí? Y que seguro de chiquitos odiaban a morir, ¿ya? Pero que era muy útil. ¿Por qué? Porque los niños no sincronizan el absorber con el puff y hace que muchos fármacos se queden en la orofaringe. ¿Cuánto se queda? Cerca del 90% y solamente el 10% de gluten. Entonces, ¿le estás dando suficiente fármaco? No, y a veces dicen, no, el inhalador no funciona. Pues claro, si todo se queda en la boca, no va a funcionar. Si el sitio de acción es en el nivel pulmonar. ¿Sí? Entonces, la aerocámara, ¿para qué sirve? Para que las moléculas se disocien en ese aire cerrado de la aerocámara y puedas inhalar, expirar, y todo el fármaco llegue al pulmón. Entonces, el porcentaje de fármaco que llega a la parte respiratoria con la aerocámara puede ser
60% versus el 10% que llega si lo das directamente con tu puff, ¿no? Porque ellos asumen dejar inhalador, entonces ya haces el puff y todo se queda en el orofaringe. Y les queda un sabor amargo en la boca encima. ¿No es cierto? Sí, ¿verdad? Entonces, los dispositivos se han hecho para mejorar la biodisponibilidad del fármaco por esa vía inhalatoria. Y adicionalmente a eso, el fármaco que llega a la parte pulmonar se puede absorber, claro, porque hay vasos pulmonares, ¿verdad? Entonces, por las venas pulmonares se va a absorber y de ahí se va a poder ir a la circulación sistémica. Y si ya la circulación sistémica puede hacer efectos sistémicos, sí. Ah, doctora, pero yo quería solamente efectos locales. Pero lamentablemente le diste mucho fármaco a la parte respiratoria y se absorbió al sistémico. Lo bueno es que las concentraciones de las formas inhalatorias son muy pequeñitas, para que si llega a la fase sistémica llegue muy poquito fármaco. Muy poquito. Se calcula en microgramos los inhaladores, pero las tabletas son en miligramos. Entre microgramos y miligramos hay como 10 a la 3 de diferencia, ¿verdad? Ya. Entonces, los inhaladores son muy buenos para eso y hay muchos dispositivos. Las aerocámaras y la nebulización incluso ayuda a que la molécula se disocie tanto que vaya a las ramas más pequeñas del árbol bronquial, ¿no? A los alveolos más pequeños. ¿Sí? Bien, entonces, este cuadro, espero que lo revisen, está el Goodman, ¿ya? Según las vías, el tipo de patrón de absorción y su utilidad y sus limitaciones. Cada vía tiene una utilidad y una limitación. Agréguenlo eso para su lectura de práctica. Ya. Y aquí ven, F es lo que define a la biodisponibilidad. Como ustedes ven en términos farmacocinéticos, la F significa biodisponibilidad. ¿Quién tiene disponibilidad de 1 o de 100%? La endovenosa. La subcutánea y la intramuscular se dice que tiene entre 75 y 1. No es absoluto eso, pero es la mayoría, es así. Entonces se sigue el concepto de la mayoría. La biodisponibilidad de la subcutánea y intramuscular va entre 0, 75 y 1. Y de la vía oral puede ir desde 5% hasta 100%. ¿Qué, doctora? ¿Por la vía oral puede haber fármacos que tengan 100% de disponibilidad? Sí, también hay fármacos que lleguen al 99, al 100%, pero son los menos. Los más siempre llegan 80, 70, 50, una gran variedad de porcentajes, desde 5%. Entonces, eso es el oral, la biodisponibilidad oral. ¿Sí? Y ahí, creo que ahí. Sí, ya de ahí seguimos lo demás de próximas clases. Ya, chicos, cualquier pregunta. Gracias.